Vincent van Gogh, una persona poco convencional, con el poder creador de un gran maestro. Con toda la imaginación que poseía, una cosa jamás pasó por su mente: que antes de cumplirse 100 años de su muerte, hubiera un museo solo para su obra. Un museo para Vincent. Ámsterdam. Aquí se encuentra el Museo Van Gogh, que alberga una colección única de obras de Vincent van Gogh. Procede de los herederos del pintor y ofrece una imagen personal de un artista que puede ser considerado como uno de los más importantes pioneros del arte moderno. Vincent Willem van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot-Zundert, cerca de la frontera belga. Fue el hijo mayor del reverendo Theodorus van Gogh y de Ana Cornelia Carbentus. Sus primeros 12 años fueron los más felices de su vida. A los 16 años marchó a La Haya para trabajar como ordenanza en la Casa de Comercio de Arte Goupil. Nada indicaba que con el correr del tiempo llegaría a ser artista. En La Haya recibió la visita de su hermano Theo, 3 años menor. A partir de este momento, los hermanos mantienen una correspondencia regular. Afortunadamente, Theo conservó todas las cartas que recibió de Vincent. La voluminosa correspondencia constituye la fuente más importante de conocimiento sobre Van Gogh y su obra. Luego de viajar por Inglaterra, Francia y Bélgica, Vincent regresó a La Haya a fines de 1881. Esta vez para convertirse en artista. Prominentes pintores, entre ellos su primo lejano y maestro Anton Mauve, desarrollaban sus actividades en La Haya. La obra de Van Gogh de este temprano periodo consiste principalmente en dibujos. Desde sus comienzos artísticos, Vincent dependió económicamente de su hermano Theo. Así continuó siendo por el resto de su vida. Más aún cuando se hizo cargo de Jean, una prostituta embarazada, con su hija. Theo no siempre estuvo de acuerdo con la forma de vida de Vincent, pero continuó apoyándolo hasta su muerte 10 años más tarde. En septiembre de 1883, Vincent partió hacia Drenthe. Su relación con Jean había terminado. Vincent esperaba demasiado del entorno natural de Drenthe. Sus 4 meses allí tuvieron como característica la soledad, la lluvia y la carencia de dinero y de modelos. El paisaje de Drenthe fue la única compensación. Lo corroboran un gran número de hermosos cuadros al óleo, acuarelas y dibujos. La dura vida campesina es el tema central en sus pinturas. Vincent regresó a Brabante para encontrar tranquilidad y menos gastos en el hogar de sus padres, la casa pastoral de la comunidad reformada de Nuenen. Su padre era pastor allí. El cuadro de esta vieja torre de iglesia es considerado como uno de los puntos culminantes de esta primera etapa de madurez del arte de Vincent. La torre está un poco a las afueras de Nuenen y la rodea un cementerio. Vincent escribió: "He querido expresar de qué manera esas ruinas muestran que desde hace siglos los campesinos encuentran su último descanso en la misma tierra que tan penosamente labraron en vida". Otro cuadro que Vincent pintó en Nuenen fue el de la Biblia familiar de los Van Gogh. Utilizó colores oscuros, una característica de su obra temprana. Más que en su propio estudio, Vincent trabajaba al aire libre o en las chozas y casas de campesinos y artesanos.
De su primera obra maestra, Los comedores de papas, Vincent hizo varias versiones. La versión definitiva se encuentra en el Museo Van Gogh. Vincent mostró aquí claramente a su máximo su fascinación por aquellos campesinos pobres y explotados. Escribió: este tema lo he trabajado a conciencia para enfatizar de qué manera aquellas personas comen papas con sus manos en torno a su lámpara, con las mismas manos con que labraron la tierra. El tema gira en torno al trabajo manual y a la manera honrada que se ganan aquello que comen. He querido que otros reflexionen sobre una forma de vida totalmente distinta a la nuestra, personas civilizadas. En 1885, Vincent permanece 3 meses en Amberes aprendiendo a dibujar desnudos en la Academia de Artes. Ese periodo no fue muy productivo. De él nos han quedado bocetos y vistas de la ciudad como el castillo Hedstein y el Gran Mercado. La falta de dinero le forzó a abandonar Amberes y otra vez buscar un alojamiento barato en otra parte. La solución ideal la encontró en vivir con su hermano Theo, quien entre tanto residía y trabajaba en París. Theo estaba a cargo de una sucursal de un comercio internacional de arte en el Boulevard Montmartre. Vincent recibió alojamiento en su vivienda de la Rue Lepic. París entonces era el centro de las nuevas corrientes del arte pictórico, tales como el impresionismo y el puntillismo. Vincent, que con su peculiar obra no había conseguido ser apreciado en Holanda, sintió una inmediata atracción por la independencia de tantos jóvenes artistas progresistas que conoció en París. El Museo Van Gogh posee obras de aquellos contemporáneos de Vincent. Este es Poudre de Riz, de Henri de Toulouse-Lautrec. Émile Bernard, con quien Vincent pintó con regularidad. Y Paul Gauguin. Dentro de esta polícroma comunidad artística, el excéntrico holandés consiguió finalmente ser apreciado. La vida de los artistas parisienses estaba ligada a las diversiones, aspecto que no dejó de intrigar a Vincent durante su periodo parisino. Organizó una exposición de su obra y de su colección de grabados japoneses en el café de su amiga La Segatori. El comercio de arte de Theo en el Boulevard Montmartre era un punto de encuentro tanto de artistas como de amantes del impresionismo, entre otras cosas por el entusiasmo de Vincent por el nuevo arte. Por otra parte, se puede apreciar claramente la influencia de sus colegas en algunas vistas de París pintadas por Vincent. El impresionismo y el puntillismo se hacen notar en este soleado cuadro del Parque de Asnières. Desde Montmartre, Van Gogh pintó algunas vistas.
Montmartre era por entonces un suburbio de París con muy pocas casas. Había así muchos molinos, entre ellos el Moulin de la Galette, perpetuado por Vincent en el lienzo. Entretanto, Van Gogh había optado por colores más claros y luminosos, algo que le habían inspirado tanto sus colegas impresionistas como la alegre vida de París. Pero al comienzo de su etapa parisina, Vincent pintó cuadros obscuros, como este con zapatos y botines viejos y desgastados. Para Vincent, obras como esta tenían un profundo significado. Simbolizaban la dura vida de la clase trabajadora con la cual simpatizaba. Para conseguir el efecto adecuado, caminaba días enteros por terrenos baldíos de la ciudad. Así conseguía modelos perfectos para sus propósitos, porque también en París le resultaba difícil encontrarlos. Vincent se consideraba retratista, pero nadie le hacía un encargo y no disponía de dinero para contratar modelos. Por eso debía volver una y otra vez sobre objetos que había a su alrededor y a su propia imagen reflejada en el espejo. En París, bajo la influencia del impresionismo, Vincent experimentó una rápida evolución. Esto se puede apreciar bien en sus autorretratos, por ejemplo, el autorretrato con pipa, pintado con una técnica bastante tradicional. Un autorretrato con un toque más impresionista. Y un autorretrato pintado utilizando un estilo desarrollado por el propio Van Gogh. Con esta obra de vanguardia, elaborada con pequeños trazos uno al lado del otro, introdujo una nueva variación de la técnica impresionista. Vincent consiguió un efecto especial colocando círculos de trazos alrededor de su rostro. Con líneas que irradian desde el centro de su rostro como rayos de luz. Vincent permaneció 2 años en París. Aquel periodo fue decisivo para su desarrollo como artista, pero la ciudad lo oprimía. Por esa razón, en 1888 decidió partir para la Provence, al sur de Francia. Esta decisión también estaba ligada a su fascinación por el arte japonés. Anhelaba encontrar un paisaje en el cual sentirse como en una utopía oriental. Varias de sus pinturas, como esta, se basaron en grabados japoneses que él coleccionaba. Las flores japonesas eran algo que esperaba encontrar en el sur de Francia. Eligió Arles, en la Provence. Esperaba gozar de buen tiempo en el sur subtropical. Sin embargo, nevaba cuando llegó a Arles. Vincent provisionalmente se instaló en una habitación en un restaurante. Pronto irrumpió la primavera y pudo ocupar todas sus energías en pintar la colorida belleza de los huertos en flor.
En otra ocasión se concentró en un árbol específico y trabajó detalladamente sus flores en su estilo propio con pinceladas gruesas, como si por así decirlo, hubiera intentado modelarlo con la pintura. En Arles era principalmente la gente sencilla la que atraía su atención. Sin embargo, un motivo aún más importante era el paisaje de las inmediaciones de la ciudad. Varias veces pintó en las cercanías de Arles un puente levadizo que le traía Holanda a la memoria. A menudo, Vincent caminaba hasta Tarascon o Montmajour, más de una hora de marcha. Una difícil excursión expuesto al calor y al mistral, llevando a la espalda los útiles para pintar. En Montmajour había una hermosa abadía en ruinas. Esta es una hermosa vista de la llanura de La Crau. Por su vastedad, la llanura de La Crau le hacía recordar las telas de los paisajistas holandeses del siglo XVII. Nada en este soleado paisaje del sur de Francia recuerda aquellas vistas lluviosas que Vincent pintara en Drente apenas 5 años antes. En el sur de Francia, Vincent captó la luz esplendorosa del Midi. En Saint-Marie-de-la-Mer, pintó el azul del Mediterráneo que tanto adoraban sus compañeros impresionistas. En mayo, dejó aquel alojamiento en el restaurante de Arles y arrendó la Casa Amarilla en la esquina de la Place Lamartine. De su habitación pintó un cuadro con una perspectiva especial. La habitación está amueblada con sencillez. Pero la Casa Amarilla no estaba destinada a ser solo vivienda privada. Vincent soñaba con fundar en Arles una colonia de artistas. Invitó a sus amigos de París, pero al final solo vino uno de ellos. Paul Gauguin, en octubre de 1888. Vincent había de antemano habilitado lo mejor posible la habitación destinada a Gauguin. Para decorar las paredes pintó varios cuadros con girasoles. Vincent se mantuvo tan ocupado con sus girasoles que tras su llegada a Arles, Gauguin lo perpetuó como el pintor de girasoles. Pero Van Gogh y Gauguin no se soportaron mucho tiempo. Sus discusiones sobre los objetivos del arte se convirtieron en violentos altercados. En diciembre, Gauguin se marchó, después que Vincent se hubiese cortado un trozo de su oreja. El atormentado y solitario Vincent fue internado durante un tiempo en el hospital de Arles.
A pesar de todo, Vincent continuó dibujando y pintando, aunque como tema no tuviera más que lo que veía en el patio interior del hospital. Una vez dado de alta, regresó por un tiempo breve a la Casa Amarilla. Pero sus vecinos ya no lo toleraban. Desilusionado, debió buscar otro lugar de residencia. Durante este periodo siguió manteniendo correspondencia con Theo y con frecuencia le enviaba cuadros a París. Vincent escribe principalmente sobre obras que ha realizado, adjuntándole dibujos como este de El Sembrador. Su significado lo extrajo de la Biblia, en la que el sembrador es comparado con la creación de la vida. Vincent se trasladó a Saint-Rémy. Allí voluntariamente se dejó internar en el asilo del antiguo monasterio de Saint Paul. Sin pérdida de tiempo, continuó pintando, como lo demuestra este dibujo de su habitación. Su nuevo lugar de permanencia era un edificio amplio con un hermoso jardín en el patio interior. A pesar de la limitada libertad de movimiento, Vincent encontró una infinita cantidad de motivos para captar. En Saint-Rémy pintó algunas de sus más hermosas obras, como el campo amurallado con el segador, para el que Vincent se basó en la vista que tenía desde su ventana enrejada. Tal como el sembrador, el segador fue un tema favorito de Vincent, también relacionado con un pasaje bíblico. El segador tiene el simbolismo de la muerte. También en Saint-Rémy, Vincent pintó un jarrón con lirios. Utilizó pinceladas tan gruesas que transcurrió un mes antes que la pintura se secara. Escribió: "No me sorprendería que los impresionistas dentro de poco criticaran mi manera de trabajar, ya que en vez de intentar reproducir exactamente lo que tengo ante mis ojos, utilizo caprichosamente el color para expresarme con mayor vigor". Las estrellas en la noche, olivos, cipreses, todo servía para que Vincent, con irrefrenables ansias de trabajar, lo estampara en sus lienzos. En la primavera de 1890, Vincent se sentía razonablemente bien y fue dado de alta. Tampoco se sentía ya muy a gusto, añoraba más libertad. Vincent partió a Auvers, un pueblo rústico a orillas del Oise, al noroeste de París. A la capital de Francia no volvió. Sabía que dentro de la familia de Theo no había lugar para un artista de humor tan impredecible. Desde hace años Vincent sufría depresiones. Entre aquellos periodos en los que, con enorme entusiasmo, pintaba cuadro tras cuadro, había otros en los que nada podía crear. Auvers, donde también otros artistas habían buscado refugio, satisfizo las preferencias de Vincent por los paisajes. En Auvers vivía el doctor Gachet. Gustaba de relacionarse con artistas y se esperaba que pudiera ejercer una influencia positiva sobre Vincent. Pero los ataques depresivos de Vincent continuaron y finalmente le resultaron fatales. Aún pintó algunos de sus más bellos cuadros, como Trigal bajo nubes tormentosas. También su Trigal con cuervos lo impregnó Vincent de un aire amenazador.
La atmósfera oscura parece presagiar su próximo suicidio, impulsado por sentimientos de melancolía y de soledad. Vincent murió el 29 de julio de 1890, 2 días después que en un ataque de locura, en las afueras de Auvers, se disparara con una pistola en el vientre. 6 meses después falleció su hermano Theo van Gogh. Fue enterrado más tarde junto a Vincent, con quien durante toda la vida había estado ligado tan estrechamente. La carrera pictórica de Vincent van Gogh apenas duró 10 años. De las 2000 obras que produjo en ese periodo, solo vendió algunas. La esposa de Theo, Jo van Gogh Bonner, y su hijo, el ingeniero Vincent Willem van Gogh Jr., se ocuparon de que todos los cuadros con un fuerte carácter personal permanecieran juntos. Por ejemplo, obras en las cuales Vincent reprodujo algo de las casas que habitó, o esta naturaleza muerta que pintó especialmente para su hermano Theo, y estas ramas floridas que pintó con ocasión del nacimiento del hijo de Theo. Después que surgiera una considerable valoración internacional, estos trabajos se pusieron en 1962 al cuidado de la Fundación Vincent van Gogh. Más tarde, fueron transferidos a una galería construida especialmente para albergar una colección extraordinaria de más de 200 pinturas y 600 dibujos. Un museo para Vincent. Un museo dedicado exclusivamente a la obra de Vincent van Gogh es algo que el propio artista hubiera considerado inconcebible. Sabía que era una persona demasiado excéntrica, incomprendida y poco apreciada en su tiempo. No obstante, estaba convencido de la importancia de su arte. Ese convencimiento lo refleja en un autorretrato como artista. Es el retrato de una persona que realizó su arte con el poder creador de un gran maestro. Vincent van Gogh.